Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Una producción de Oanes en colaboración con Frecuencia UCI. Hola a todos, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Rumbos Sostenibles, ahora por Frecuencia UCI. Hoy conoceremos sobre aspectos claves en la gestión de pesquerías sostenibles, y es que como ciudadanos es muy importante que conozcamos sobre las estrategias, enfoques, tendencias, etcétera, para lograr este tipo de pesquerías. Y es que además de los aportes al PBI nacional que tiene el sector pesquero, están también los impactos directos e indirectos que las diferentes pesquerías en nuestro país traen a nuestras vidas, incluso si no somos consumidores regulares de pescados y mariscos, ojo. Y es que el riesgo de poder caer en la sobreexplotación o el colapso de una pesquería se agudiza cuando un manejo no es adecuado. Y de si esto llegara a pasar, afectaría no solamente a la naturaleza, sino también a todos los actores que se involucran de manera directa e indirecta en el aprovechamiento de nuestras especies. Para ayudarnos a entender mejor estos enfoques sobre pesquerías sostenibles y algunos términos que seguramente muchos de nosotros escuchamos en las noticias, nos acompaña el doctor Mariano Gutiérrez. Mariano es director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola. Bienvenido, Mariano, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, Mariela, a ti, a Oanes, también a la universidad, a quienes felicito, porque no siendo una universidad especialista en temas pesqueros, se preocupa en difundir estos temas en un país que vive de espaldas al mar, ¿no? Por eso es tan importante que el público en general, aunque no consuma pescado como sostienes, sepa que el Perú es una potencia mundial en pesquería y debe seguirlo siendo, ¿no? Gracias al manejo responsable, precautorio, sostenible que tiene actualmente, ¿no? También tenemos pesquerías en problemas, hay que reconocer que las pesquerías artesanales, costeras, tenemos algunos problemas ahí, pero las grandes pesquerías, las industriales y algunas artesanales están bien manejadas y es un motivo de orgullo, pero también hay que seguir trabajando en ellas. Exacto, es un proceso constante. Mariano, para hablar sobre pesquerías sostenibles, definirlas en pocas palabras es básicamente decir aprovechar un recurso de manera en que se haga con las estrategias adecuadas para que este aprovechamiento se pueda seguir dando en el largo plazo, digamos, ¿no? Pero entender este concepto realmente implica un nivel un poco más alto de complejidad. ¿Cómo explicarías tú qué cosa es una pesquería sostenible? Bueno, una pesquería sostenible es aquella que se gestiona con reglas de control de captura. Por ejemplo, sabiendo cuánto se puede pescar sin alterar el equilibrio poblacional, sabiendo cuál es la talla que empieza a reproducirse la especie, que tiene vedas, ¿no es cierto?, que tiene restricciones, que hay monitoreo, que hay fiscalización, que hay investigación científica detrás. Eso es una pesquería sostenible. Entonces, en nuestro país tenemos el reto de, como tú decías, comenzar a manejar pesquerías de manera más sostenible, las que todavía no lo son, y seguir fortaleciendo aquellas pesquerías que ya están encaminadas a la sostenibilidad. Y cuando uno habla de estos temas, como mencionamos incluso en las noticias, salen una serie de términos que podrían no ser tan sencillos de entender por la gente. Por ejemplo, acabas de mencionar uno, vedas. La veda, corrígeme si me equivoco, es básicamente dejar de extraer un recurso que puede ser en el mar, pero también hay vedas de especies en ríos y lagunas, dejar de extraer un recurso porque durante esa época se está reproduciendo, ¿verdad? Y hay que cuidar de repente el recurso. Pero hay otros términos, como por ejemplo biomasa, como por ejemplo stock, como por ejemplo talla mínima, que son los que escuchamos muy comúnmente cuando se discuten estos temas de pesquería sostenibles en medios. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente que nos está acompañando en el episodio qué son estos términos? En el caso de biomasa hay dos posibilidades. Cuando hablamos de biomasa total nos referimos a la cantidad total de peces que hay, pero expresado en unidades de masa, kilos, toneladas, la cantidad total, que nunca sabemos exactamente cuánto es. Hay otro concepto relacionado que es el de biomasa observada, que es la cantidad en toneladas o kilos de una especie que nosotros estamos en capacidad de poder medir. IMARPE, por ejemplo, utiliza métodos directos e indirectos para estimar la biomasa observada. La biomasa total es muy difícil de poder ser calculada porque siempre hay zonas inaccesibles. Por ejemplo, para los barcos científicos que no pueden ingresar hasta la playa misma, porque obviamente es un peligro, queda una franja de 2 o 3 millas náuticas o a veces más,
que no es evaluada. Entonces no podemos saber cuál es la biomasa en esas zonas. Por eso hablamos de biomasa observada para describir aquella que estamos en capacidad de poder medir. Luego mencionaste stock o población, ¿no? Un stock o población es la cantidad total de peces de una misma especie que habita dentro de límites geográficos que son bien conocidos. Okay. Y la talla mínima es el tamaño al cual se permite extraer una determinada especie, lo cual no es fácil. Los aparejos de pesca o los anzuelos o lo que fuere que se usa para pescar tienen que estar diseñados de modo tal que no capturen individuos menores a esa talla mínima, lo cual es difícil. Por eso en las normativas, por lo general, hay una tolerancia a la captura de especies de menor tamaño a la permitida. Ok, Mariano, mencionaste un tema muy interesante, por ejemplo, cuando nos explicabas el tema de medir la biomasa observada. ¿Nos podrías dar un ejemplo de algún tipo de estrategia que se usa para medir esta biomasa? Bueno, lo más común en Perú, y yo diría que en todo el mundo, es el uso de métodos acústicos. Se usa sonido, el sonido se propaga en el agua, impacta en un cardumen, por ejemplo, se forma un eco. Ese eco es captado nuevamente. Hay modelos matemáticos para poder establecer cuántos peces hay en ese cardumen. De esa manera, el barco de IMARPE que va navegando y cubriendo toda la costa, a lo largo de toda la costa, puede hacer esa medición y es así como llegamos a una cantidad total observada de peces, anchovetas, jureles, caballas, porque son cerca de 20 especies las que IMARPE evalúa con métodos acústicos, pero hay otros métodos también, ¿no? El método de producción de huevos, que consiste en colectar muestras de agua donde se filtran los huevos, se identifican los huevos y de ahí se deduce la cantidad de padres que han generado esos huevos, ¿no? Entonces hay toda una diversidad de métodos, podríamos pasarnos mucho tiempo. Seguramente, pero justo quería que mencionaras ese, ¿no? El acústico, porque es muy importante para varias de las principales pesquerías de nuestro país. Y otro punto que seguramente tú lo puedes explicar mejor, si nos puedes dar un ejemplo sobre el tema de los stocks, porque hay especies que incluso dentro de nuestro territorio tienen más de un stock, ¿verdad? Sí, claro. En el mismo caso que hemos mencionado de anchoveta, ¿no? Hay dos stocks, hay dos subpoblaciones, digamos, para poder ser más claro, la del centro-norte y la del sur. Genéticamente son la misma especie, pero geográficamente viven aisladas, ¿no? Y esto se ha demostrado con estudios de parásitos, ¿no? Parásitos presentes en las anchovetas del sur no están presentes en las del norte. Eso demuestra que hay una separación geográfica y es la justificación a que haya un manejo también separado, ¿no? El stock norte-centro se maneja de modo distinto al del sur, ¿no? Las normas de control de captura, las reglas de control de captura son las mismas, pero no se ejecutan en simultáneo, porque son dos poblaciones o subpoblaciones separadas geográficamente, ¿no? Lo mismo pasa con el jurel, ¿no? Hay una población en Perú, hay una población en Chile, hay una población en alta mar, hay una población en Nueva Zelanda, o sea, hay varias subpoblaciones de una especie que es genéticamente la misma, pero que en el caso del niño hace que eventualmente todas estas subpoblaciones se conectan y se mezclan nuevamente y es por eso que no hay diferencias genéticas, porque eventualmente sí se mezclan, a pesar de vivir en zonas separadas. Y a pesar de tener que ser controladas de formas separadas. Además, por lo que entiendo, esto también implica una serie de retos a nivel de coordinación sectorial para poder gestionarlas, ¿no? Porque acabas de mencionar que hay algunas especies que tenemos stocks compartidos con Chile, otras con Ecuador, otras con todos los países porque están en alta mar. Esto también complejiza el modelo de gestión, definitivamente. Sí, claro. En el caso de las pesquerías de alta mar, como esta que mencioné de Jurel, hay una organización regional de ordenamiento pesquero, la OROP, que dicho sea de paso, pronto va a tener su 12ª reunión de comité científico acá en Lima. Y donde se van a abordar estos temas, ¿no? Es decir, la Europa está manejando la pesquería de jurel en alta mar, considerando como si todos los jureles fueran una sola población, y eso ya es bastante discutible, ¿no? Pero en fin. Es parte de seguir evolucionando en todo este proceso. De hecho, al inicio hablábamos de cómo existen una serie de metodologías, estrategias, modelos, enfoques para trabajar temas de sostenibilidad. Y ya que estamos hablando de instituciones internacionales, una de las instituciones que ha venido liderando que en todos los países se aproveche de manera sostenible las pesquerías es la FAO. Y la FAO, por ejemplo, nos habla de algo que se llama enfoque ecosistémico.
¿Cómo podríamos explicarle a la gente de Oanes que nos está acompañando y ahora a todos los de Frecuencia USIL qué cosa es el enfoque ecosistémico? Sí, más específicamente es manejo con enfoque ecosistémico. Es un concepto, Ok. es una idea que en términos prácticos significa que cada actividad económica, la pesca por ejemplo, tiene que ser llevada a cabo de modo tal que se tengan en cuenta los impactos que se generan sobre otras especies que pueden depender, por ejemplo, de la anchoveta, que es Ok. nuestra principal especie, ¿no? Entonces, cuando pescamos anchoveta, debemos tener la seguridad de que no estamos impactando hacia límites insostenibles a otras especies que también dependen parcialmente de la anchoveta, ¿no? Y acerca de eso hubo un estudio del propio IMARPE publicado el año 2020 donde se demuestra que efectivamente el modo en que se maneja la pesquería de anchoveta no afecta a ninguna población de un modo irreversible, lo cual es una muy buena noticia. Y una de las reglas de control de captura que permite eso es que el propio IMARPE ha establecido que no se puede pescar más del 35% de la población adulta, sin considerar a los juveniles, ¿no? Ok. O sea, en términos globales es dejar por lo menos 2/3 de la población para atender los otros requerimientos del ecosistema, ¿no? Otras especies que dependen de anchoveta, pero no solo de anchoveta, ¿ah? Hay varias especies de bajo nivel trófico como la anchoveta que sostienen a los niveles más altos, digamos, Claro. a las aves, los lobos. Mamíferos. Los lobos pueden comer múnida, como pueden comer anchoveta, o pueden comer samasa, o pueden comer camotillo, o peces mesopelágicos. O sea, hay muchas especies de bajo nivel trófico además de la anchoveta, no es la única. Hay personas y organizaciones interesadas en insistir con un mensaje que no es científico, ¿no? y que busca acorralar a la actividad pesquera sostenible que es la de anchoveta. No, y además no solamente anchovetas, sino otras especies. Gracias, Mariano, por aclararnos esto. Entonces estamos hablando de que trabajar el modelo de pesquería sostenibles en base a un enfoque ecosistémico es pensar no solamente al momento de dar, por ejemplo, la cuota de pesca de una especie, no solamente pensar en lo que digamos, el pescador o la industria formal requiere de esa especie, sino asegurarse de todos los otros individuos de la naturaleza que la requieren y que por eso tiene que haber un stock saludable de esta especie. ¿Lo estoy explicando bien? Sí, efectivamente así es. Es decir, el manejo con enfoque ecosistémico necesita un enfoque operacional, ¿no? En el caso de la anchoveta, yo le denomino manejo precautorio adaptativo. Porque eso es lo que es. La normativa va cambiando de acuerdo a las variaciones del ambiente. Somos un ecosistema, además, sometido a una alta variabilidad ambiental y tenemos que adaptarnos. Por eso es que cuando hay eventos El Niño, como ocurrió el año pasado, las cuotas son muy pequeñas o incluso no hubo primera temporada porque atendiendo a la precaución del niño no era conveniente pescar y nadie se quejó. Claro. Nadie se quejó. Entonces la cooperación también de los actores es muy importante, ¿no? Y en este sentido estoy seguro todos los actores del sector tienen mucha confianza en IMARPE, en las recomendaciones y en la gestión que está haciendo el Ministerio también. Qué bueno que lo menciones, Mariano, porque vamos recapitulando. Entonces, para manejar pesquerías sostenibles podemos aprovechar, por ejemplo, el enfoque ecosistémico, también tener este modelo de precautorio que mencionabas para asegurarnos de trabajar de manera adecuada los recursos y además, una vez que uno sabe cuánto va a aprovechar, no significa que va a ser así todos los años o todas las temporadas. Uno se va adaptando porque además tenemos un océano que es sumamente cambiante y hay que adecuarse a diferentes cosas y por lo tanto entiendo que tiene que haber un proceso de articulación y estudios prácticamente permanente de las pesquerías cuando quieres llevarlas de manera sostenible, lo cual implica pues todo un esfuerzo, ¿no? Esfuerzo y diálogo con los actores, porque voy a poner otro ejemplo basado en la anchoveta. La anchoveta es una especie muy importante para el mundo, porque la producción de la harina y aceite de pescado que Perú exporta sostiene no menos del 30% de la acuicultura mundial. Okay. De ahí la importancia del IMARPE para el mundo, la importancia de la anchoveta para el mundo. Incluso el aceite de pescado que se hace con anchoveta hoy en día casi 100% va a consumo humano directo, ya no es indirecto. Entonces, todo eso ha incrementado el valor de las exportaciones. Ahora pescamos menos para ganar más. Entonces hay un factor económico también. No nos conviene pescar demasiado porque derrumbamos los precios. Claro. Todos esos factores son parte también de un manejo con enfoque ecosistémico, que tiene un componente social y económico. Y que es una responsabilidad que además como sector ya no solamente es nacional,
sino que por lo que tú nos explicas, supera la responsabilidad. Por eso instituciones como la FAO, que en realidad buscan temas, por ejemplo, de seguridad alimentaria en todo el mundo, que están tan atentos a la forma en la que países como el Perú gestionan de manera sostenible sus pesquerías y nos ponen unos retos bastante altos para lograrlo. Y nos pone como ejemplo el doctor Manuel Baranje, que es la máxima autoridad en pesca y agricultura en la FAO, lo ha dicho varias veces y tiene razón. Perú es un ejemplo para muchos. Qué bueno. Y entonces eso es un estilo de gestión que hay que replicar en otras pesquerías y en otras actividades económicas también. No solamente, el Perú es rico en recursos naturales, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que saberlos administrar, digamos, con la misma eficacia con que se hace la de la anchoveta. Mariano, has mencionado algo que de repente algunos de nuestros oyentes no lo sabían, y es este tema de, ¿podrías darnos algún ejemplo de cómo es esto de que el aceite de pescado que se hace, por ejemplo, en base a la anchoveta peruana, termina siendo de consumo humano directo? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, en el país, la única planta de refinado y concentrado de omega 3 es la de Tasa. Ok. Entonces, Tasa exporta todo su aceite para consumo humano directo. Pero hay muchos compradores de aceite crudo, es decir, la mayor parte de empresas, excepto Tasa, que sí refina, venden su aceite crudo. Y se lo venden al exterior a plantas que lo refinan y lo concentran en omega 3 para consumo humano directo. Hoy en día ya no se le usa en animales, es demasiado caro, porque ahora el uso es para la salud humana. Ok, entonces ya sabemos que cuando consumimos, por ejemplo, cápsulas de omega 3 o alimentos enriquecidos con omega 3, y también hay otro componente, si no me equivoco, es el DHA, que a veces lo vemos en la leche para niños, en alimentos para niños o para adultos mayores. Ahora ya sabemos que cuando vemos eso en una etiqueta, también estamos viendo cómo se refleja el esfuerzo de un sector en busca de pesquerías sostenibles en estos productos. Y a eso nos referíamos cuando decíamos que a veces uno de repente no consume pescado y mariscos todos los días, pero el sector es importante en nuestras vidas en ese sentido, ¿verdad? Sí, muy, muy importante. El EPA y DHA son los dos ácidos grasos que componen omega 3. Tienen un altísimo valor de mercado y eso explica por qué ya no se usa más para criar animales, se usa exclusivamente para consumo humano directo. Mariano, regresando un poco al tema de los esfuerzos, habíamos estado hablando del IMARPE, para quienes de repente no han escuchado estas siglas, es el Instituto del Mar del Perú, que es una institución que tiene muchísimos años haciéndose cargo, 60 años haciendo, ha sido su aniversario, por cierto, sí. Este año han cumplido 60 años el IMARPE haciendo investigaciones de los recursos, y a pesar de que se llama Instituto del Mar del Perú, no solamente hacen investigación de los recursos marinos, también tienen investigaciones de recursos ribereños y en algunos lagos. Pero el IMARPE está liderando estos esfuerzos en las diferentes pesquerías. Hemos estado hablando de la anchoveta porque efectivamente es una de las que mejor se trabaja, pero ¿con qué otros actores requiere coordinar el IMARPE para poder lograr estos beneficios de pesquerías sostenibles o poder alcanzar los retos que las pesquerías sostenibles implican? Bueno, hubo un proyecto binacional Perú-Chile a que nosotros le llamamos Humboldt 1, que justamente buscó sentar las bases operacionales para el manejo con enfoque ecosistémico. Ese es el nombre del proyecto, hacia un manejo con enfoque ecosistémico del gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt. Es decir, Chile y Perú tienen que trabajar juntos para hacer sostenibles sus pesquerías, y no solamente pesquerías, sino también el medio ambiente. Ahí tenemos problemas de contaminación, ¿no es cierto? Y eso también está siendo abordado por el proyecto ahora Humboldt 2, que es la segunda fase. Entonces, en este momento hay una coordinación muy estrecha entre el IMARPE de Perú y el IFOP de Chile para hacer evaluación conjunta del stock compartido de anchoveta, lo cual es una gran noticia, ¿no es cierto? Y eso se va a hacer este año, algo que se habló por décadas, ahora por fin va a ser una realidad. Y vamos a tener una idea clara de cuál es el verdadero tamaño de la población de la biomasa observada en el sur de Perú y norte de Chile. Y así, igual que con Chile, el IMARPE trabaja también muy cercanamente con el Instituto Público de Investigación en Pesca y Acuicultura, el IPIAP de Ecuador, en los temas que nos son de mutuo interés, ¿no? Perico, merluza y otros. Entonces hay una permanente atención, además de la Europa que ya mencioné, ¿no? Hay una permanente atención del IMARPE
y también el ministerio y los actores privados también para contribuir a que sea exitosa esta cooperación multilateral. Claro, justo de eso te iba a preguntar si nos podrías contar algún ejemplo o algunos casos en los que, por ejemplo, instituciones privadas, ya sea, por ejemplo, pescadores o empresas pesqueras, se suman a estos esfuerzos para cumplir los retos de la pesquería sostenible. Sí, hasta ahora hemos hablado de pesquería industrial, pero hay pesquerías artesanales que también han puesto en práctica un enfoque ecosistémico, ¿no es cierto?, basado en conocimiento, basado en la participación, y hay casos ejemplares, ¿no?, en la comunidad de pescadores del Ñuro, de Ancón, de Pocusana, de Atico, y Marcona, sobre todo Marcona, que es un caso emblemático que nos conviene replicar. Gracias a ellos, inspirados en ellos, existe un reglamento de ordenamiento pesquero de recursos bentónicos que está siendo mejorado actualmente para poder ser replicado eficazmente, así como en Marcona, ¿no? En Marcona los pescadores han digamos, delimitado zonas donde se puede extraer determinados recursos en determinados momentos y en determinadas cantidades. Entonces, ese orden, esa disciplina, esa cogestión que realizan los pescadores con el gobierno regional ha sido posible también gracias a la participación de una municipalidad. La municipalidad de Marcona ha apoyado económicamente a COPMAR, a la comunidad de pescadores artesanales, a crear este sistema de gestión. Y también con IMARPE, porque el IMARPE va a tener una sede ahora en Marcona gracias al financiamiento, al terreno que ha donado la municipalidad, el financiamiento. Entonces vemos a una municipalidad comprometiéndose con los problemas de la comunidad, ¿no?, o las necesidades de la comunidad. Si todos los municipios del país hicieran eso, qué distinta sería nuestra realidad. Y además está el tema de, gracias por traerlo al episodio, Mariano, y es que muchas veces, sobre todo cuando se habla de los retos en cuanto a pesquerías artesanales sostenibles, tenemos el tema, por ejemplo, de que todo lo canalizamos hacia el Ministerio de la Producción, pero en realidad los gobiernos regionales tienen sus propias direcciones regionales de producción que cuando hacen esfuerzos correctos y están bien gestionadas pueden trabajar de la mano con los pescadores artesanales para esto, o los municipios. Por supuesto que sí, los municipios tienen competencias, los gobiernos regionales también tienen competencias en el tema pesquero. Lamentablemente la ley de regionalización no ha funcionado lo bien que quisiéramos. Hay en general poca cooperación de los gobiernos regionales con el PRODUCE. Entonces, tenemos un problema ahí, ¿no? Lograr que los gobiernos regionales cumplan sus competencias en el tema pesquero, así como los tiene que cubrir en otras áreas, ¿no es cierto?, en transportes, en salud y en otras, es un problema del país, ¿no? Entonces, desde nuestro sector debemos estar siempre atentos a procurar difundir estos buenos ejemplos para estimular a las autoridades a ver, entender que el sector pesquero es importante, es un motor muy importante de la economía, y la pesca artesanal en especial porque es la que está más cerca al ciudadano. El ceviche viene por lo general viene del pescador artesanal, no del industrial, ¿no? Entonces queremos seguir comiendo pescado, queremos seguir teniendo este motor económico funcionando siempre bien, pero necesitamos que todos los actores cumplan sus responsabilidades. Las municipalidades en lo suyo, los gobiernos regionales también. Totalmente, Mariano. Es importante que entendamos que cuando hablamos de prácticas sostenibles en general, hay algunos pilares que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es el tema del trabajo articulado de todos los actores involucrados con un mismo norte para poder enfrentar, por supuesto, los retos que en este caso una pesquería sostenible implican. Y también, por supuesto, poder asesorarnos de manera adecuada y apoyarnos de manera adecuada en información científica, que es la que nos va a dar las herramientas para poder determinar cuándo estamos realmente logrando un proceso sostenible y cuándo todavía tenemos que seguir haciendo esfuerzos, sobre todo en un país como el nuestro que tiene tantas posibilidades de desarrollar pesquerías distintas, porque tenemos un mar muy rico. Y por ahora no podríamos decir que todas nuestras pesquerías, como mencionabas al inicio, ya están en el punto de sostenibilidad, pues, ¿no? No lo están, y quiero aprovechar para hablar de otro conjunto de herramientas operacionales de manejo ecosistémico, que son las herramientas de evaluación de riesgo ecológico. Si una pesquería no tiene información suficiente para hacer una gestión, digamos, asesorada en ciencia, porque no hay suficientes datos, no hay suficiente monitoreo,
estos son métodos semi-cuantitativos que nos permiten reunir al pescador, que es un experto en lo suyo, con el empresario, con la autoridad, con el profesor universitario, con el ciudadano común, y juntos poder determinar cuál es el nivel de riesgo que tiene cada una de las especies de las que se esté tratando. Que se están aprovechando. Entonces son métodos viables, son métodos que están siendo promovidos y ojalá pronto el Ministerio comience a utilizarlos para poder entender cuáles son los cuidados y las gestiones específicas que hay que tener con ciertos grupos de especies que sospechamos no están en buena condición. Así como sabemos que hay otras que están bien. Buenísimo, Mariano. Mariano, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante poder escuchar contigo y aprender de estos conceptos y que podamos conocer un poco más de cómo identificar pesquerías sostenibles. Una consulta, si quisiéramos saber más sobre estos temas y sobre todo sobre el esfuerzo que hace el Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, del cual no hemos podido hablar mucho el día de hoy, ¿dónde pueden buscarlos? ¿Dónde pueden encontrar esta información? Bueno, nosotros tenemos una página web con mucha información, es www.ihma.org.pe. Hay muchos datos, información, por ejemplo, las estadísticas de Produce están en tablas de Excel, no están en PDF, están en tablas de Excel para el uso de estudiantes, de profesionales, quien las necesite. Hay información de FAO, información propia que nosotros hemos generado, información oceanográfica por variables. Hay mucho que explorar. No es comparable con la página web de IMARPE, por cierto, no, pero hay información útil, ¿no? Y mucha data que también viene de la pesquería, porque a través de un convenio con la Sociedad Nacional de Pesquería, toda la información sobre desembarques, capturas, lance por lance, todo está ahí. Quien quiera acceder a esa data está ahí disponible. Buenísimo, Mariano. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por ustedes, estar aquí. Felicitaciones por el programa y por difundir temas de la pesca y del mar en una universidad que no tiene que ser especialista en eso, pero que sí es consciente de que su público tiene que conocer que somos un país rico y tenemos que cuidarlo. Así es. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en todas como OANES con _n_org y ahí van a encontrar información tanto del programa como de los otros proyectos que hacemos. Además, a nuestros amigos de OANES no se olviden de seguir también las redes de Frecuencia USIL. En todas nos encuentran como @Frecuencia USIL y ahí podrán encontrar más sobre todos los programas que se preparan en la radio. Esto fue Rumbos Sostenibles, donde semana a semana aprendemos sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Muchas gracias, Mariela, y por darme la oportunidad de poder conversar sobre este tema tan importante a nivel nacional, y felicitarte por tu programa que cada vez se pone más interesante, así que espero estar a la medida. Tu amigo no es el que te regala un pescado, sino el que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. OANES.